que tratándose de leyes federales, locales o tratados internacionales, quien conocía es el Pleno. Y fue lo que eliminaron. Entonces yo no entiendo qué es lo que aclararon. Al contrario, creo que generaron una ambigüedad y por ende una duda. Pero ¿cuál va a ser su... ¿Sí? Un hueco legal. ¿Quién lo va a resolver? Pues los acuerdos generales. Entonces tenemos que esperar a que se emitan el acuerdo correspondiente para que se determine cuándo va a conocer el Pleno y cuándo van a conocer las salas. Aquí la pregunta es, ¿cómo estarán resolviendo en estos momentos? Si hay una ambigüedad. Bueno, ahí está lo interesante, ¿no? Se los dejo al análisis. Ahora, ¿qué más? Se amplió la potestad de el Pleno de la Corte para conocer de todos los recursos en materia de sentencia, recursos derivado de la ley de amparo, siempre y cuando se hubiese ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de amparo. Anteriormente recordemos que el artículo 40 era el que contemplaba esta cuestión de la facultad de atracción de la Suprema Corte. Ahí les voy a ser sincero, no he analizado si quedó precisamente en el 40 o con esta cuestión de que se recurrieron algunos preceptos, ahora sea uno distinto, y habrá que ver si el texto se respetó la esencia del artículo 40 o si hubo alguna modificación. Ahorita me concentré en algunos aspectos que consideré más importantes. La próxima sesión, me recuerdan, comentamos esta cuestión, si hubo alguna modificación en relación a esa facultad de atracción. Me imagino que lo tendrían que haber adecuado a esta cuestión de que ahora va a conocer de todos los recursos. Si se respetó esta cuestión de que siguen conociendo del recurso de revisión, tanto en amparo directo como indirecto, pero se acotó la oportunidad de que nosotros podamos llevar un amparo directo hasta una segunda instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si de por sí ya era difícil, ahora va a estar imposible, porque queda a discreción de la Suprema Corte determinar en qué casos. Vamos a ver cómo quedó la redacción de lo que ahora sería la fracción cuarta del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice: la Suprema Corte de Justicia conocerá, funcionando en pleno, fracción cuarta, dice, del recurso de revisión en amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que a juicio, esto es lo nuevo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Entonces me dice, ya de por sí era complicado llevar un amparo directo ante la Suprema Corte porque teníamos que acreditar que se tratara de la interpretación directa de un precepto constitucional o que se hubiese omitido resolver sobre cuestiones de inconstitucionalidad, pero que además debieron haber sido planteadas en la demanda de amparo directo. Y ahora se le agrega esto de que siempre que a juicio de la Suprema Corte el asunto revista un interés excepcional. O sea, va a ser mucho más complicado poder llevar entonces un amparo directo ante la Suprema Corte. Se tildó, doctor. ¿Perdón? Se tildó. Bueno, no sé, la compañera, pero se tildó
como un minuto así. Se ¿Sí? tildó, ya no se, ya quedó usted, se paró. Ok, ¿en dónde, hasta dónde me escucharon? Pues pues decía sobre otras reformas. Ok, bueno, a ver, les estaba hablando del recurso de revisión en amparo Ajá. directo, ¿no? Recursos de revisión. Ah, en amparo directo, que de por sí ya era difícil que Ujú. lo lleváramos ante Que la llegara a corte, la Suprema Corte de Justicia. porque No sé. debemos hablar de una cuestión de una interpretación directa de un precepto constitucional o que se haya omitido por parte de un tribunal colegiado resolver sobre cuestiones de constitucionalidad, pero que además debieron haber sido planteadas en nuestra demanda de amparo. Pero ahora se le agrega esta cuestión de que siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, es decir, es una facultad discrecional de la Corte determinar si tu asunto es excepcional o no para llevarlo ante la Corte. Pero además, ¿qué creen? Antes podíamos impugnar que no se nos admitiera el recurso de revisión en segunda instancia ante la Corte. Para eso existía el recurso de reclamación. Con esta reforma, las determinaciones que se emitan al respecto, donde se tenga por no admitido mi amparo directo en revisión, serán inatacables. O sea, ya no podemos impugnar esa determinación. Si la Corte dice no es excepcional tu asunto ni trascendental como para que yo lo conozca, lo desecho de plano. Y contra esa determinación no tenemos mecanismo de defensa alguno. Entonces por eso se acotó, se redujo la oportunidad de poder llevar el recurso de revisión en amparo directo a la segunda instancia. Ya de por sí era complejo, era difícil. Ahora va a ser mucho más complicado. Imposible. Ya casi imposible. Así es. Bien, ¿qué más? Bueno, se sigue contemplando esta cuestión para que conozcan de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahí no hubo modificaciones. Podrán conocer esto, bueno, dentro de lo novedoso, vamos a hablar, podrán conocer de la revisión de oficio de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías para pronunciarse sobre su constitucionalidad y validez. Esta fracción sí es algo novedoso, no se contemplaba en el artículo 10 de la ley orgánica hasta antes del dictamen. Entonces ahora ya se le faculta a la Corte para conocer de la revisión de oficio de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal cuando aplique el denominado artículo 29 constitucional para suspender o restringir los derechos humanos. ¿Qué más? También se adicionó esta cuestión de que el Pleno de la Corte podrá analizar sobre la constitucionalidad de las consultas populares. Este instrumento también me parece bastante peligroso porque por ahí también vi que se manifestó ya saben quién en relación a que se emitan sentencias escuchando a la opinión pública a través de estas denominadas consultas. Imagínense el peligro de que los jueces emitan sentencias en base a la opinión pública. O sea, parece que estamos retrocediendo, que de nada sirvió todos estos avances que hubo en materia de derechos humanos y parece que queremos regresar a algo que ya fracasó, ¿no? Ya hablamos en su momento de incluso por qué se extinguió el denominado jurado de ciudadanos. No sé, me preocupa todo lo que está, pero vean, o sea, si analizamos cada vez más las reformas, creo que nos van dando más elementos para presumir todo lo que se viene, ¿verdad? O sea, la constitucionalidad en materia de consultas populares. O sea, que están planeando.
seguir aplicando estas consultas populares. ¿Para qué? Bueno, pues, ya lo veremos más adelante. También se habla de que ahora pueden conocer del recurso, el Pleno de la Corte puede conocer del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, a que se refiere la fracción octava del apartado A del artículo 6 constitucional. Es esta cuestión de el acceso a la información pública. También tendrán, si lo analizan, pues está relacionado también con todas estas materias que se han venido dando. Bien. Se conservó esta cuestión de que pueden conocer del recurso de revocación contra las resoluciones que emita la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación. También por ahí, ya saben, se acaba de aprobar la reforma que termina con esta cuestión del outsourcing, y se le da un plazo de 3 meses a las empresas para que regularicen a sus trabajadores, aquellos que están utilizando pues estas empresas intermediarias. Y digamos, esos son los aspectos más importantes. Las demás fracciones siguen respetando su esencia, no hay mayor cambio. Las más importantes son las que acabamos de mencionar en lo que respecta a las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, ¿sí? Ahora, en relación al artículo 21, que es el que regula las atribuciones de las salas, vamos a ver qué modificaciones son las que se dieron. Igual, se amplió su potestad para conocer de los recursos derivados de la ley de amparo, siempre y cuando se haya ejercido su facultad de atracción. También se limita la procedencia del recurso de revisión. Y queda a criterio de la Corte determinar si nuestro asunto reviste un interés excepcional en materia de constitucionalidad o derechos humanos. Y se sustituye lo relativo al término denuncia por contradicción de tesis por el de contradicción de criterios. Es decir, ya no vamos a hablar de jurisprudencia por contradicción de tesis, sino jurisprudencia por contradicción de criterios. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la forma en que ahora se emite la jurisprudencia. Hasta antes de la reforma, recordemos, eran 5 formas a través de las cuales el Poder Judicial emitía la jurisprudencia. Ahora se redujo a tan solo 3. Desaparece la jurisprudencia por sustitución y desaparece esta... Bueno, desaparece. Ahorita les explico de manera detenida. Y la Corte ya no podrá emitir jurisprudencia por reiteración de criterios. Ahora podrá emitir jurisprudencia a través de los denominados precedentes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Todo este material que estoy utilizando para la clase de hoy se los envío terminando la misma, para que le den. Es muy extenso. Estoy tratando de resaltar lo que considero más importante, pero ahí se los detallo. ¿Sí? Todo esto que estamos comentando. Bueno, ahora bien, pues derivado del conocimiento de los asuntos que le ingerían a nuestro máximo tribunal, tanto actuando en pleno como en salas, bien sabemos que estos órganos pues pueden emitir jurisprudencia. Sin embargo, atento al principio de jerarquía que consagraba el artículo 217 de la ley de amparo, que fue
también modificado, la jurisprudencia del Pleno, como bien lo sabemos, obliga a las salas, pero la de las salas no vincula de ninguna forma a la jurisprudencia del Pleno, ¿sí? Asimismo, la jurisprudencia de las salas es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y los todavía juzgados unitarios, que ya sabemos serán sustituidos por los tribunales colegiados de apelación, y por supuesto también es obligatoria para los juzgados de distrito. Y nos hablaba el 217 de tribunales militares, judiciales del orden común, de los estados, tribunales administrativos, de trabajo, locales y federales. Lo que se hizo en este artículo 217 es eliminar toda esta cuestión de los tribunales ordinarios, y ahora nos dice que será obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como de las entidades federativas. ¿Sí? Se acotó, y que esto considero que sí era prudente. Era como que muy reiterativo estar hablando, ¿no? Bueno, quién sabe, ya viéndolo objetivamente, porque yo he tenido muchos problemas con los alumnos cuando les hablo de actos de tribunales propiamente dichos, tribunales formalmente, o tribunales que formalmente no lo son, pero que materialmente tienen funciones jurisdiccionales. Esto, viéndolo objetivamente, se va a prestar a muchas cosas. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Creo que si el legislador en su momento consideraba pertinente hablar de tribunales militares, judiciales, administrativos, del trabajo, era por alguna razón. ¿Sí? Pero bueno, ahora nos dicen autoridades jurisdiccionales, federales y de las entidades federativas. Por ahí he escuchado también que algunos discuten que si la Ciudad de México es o no una entidad federativa, cuando el artículo 121 expresamente me dice que la Ciudad de México pues ya es una entidad federativa con esta reforma que sufrió, ¿no? El 122 constitucional. Y como no está contemplada la Ciudad de México, van a decir que estoy divagando un poco, pero ok, bueno, ¿cuáles son los principales cambios que se dan en materia de jurisprudencia? Bueno, dentro del dictamen de reforma recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, se modifica entonces la redacción del artículo 217, por lo que la obligatoriedad de la jurisprudencia, vamos a decir en términos generales, en cuanto a su obligatoriedad y jerarquización, sigue siendo la misma, pero vamos a ver que en cuanto a las formas en cómo se emitía, sí hubo cambios. El artículo 217 entonces ahora nos dirá lo siguiente, dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para las salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la de otra. ¿Qué quiere decir entonces? Que la jurisprudencia que emita el Pleno de la Corte va a vincular tanto a las salas como a los plenos regionales, a los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y todas las demás autoridades con funciones jurisdiccionales. ¿Sí? Ahora, aquí el problema va a ser, y porque actualmente todavía se da ese conflicto, de si como habla única y exclusivamente de órganos jurisdiccionales y no nos explica si son los formalmente establecidos en la ley y los materialmente jurisdiccionales, es si las autoridades
administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales, como son los juzgados cívicos, las oficialías conciliadoras y calificadoras, las contralorías internas y todas aquellas autoridades administrativas que tramiten procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, si están obligadas o no a respetar la jurisprudencia. Lo tendrán que determinar el Poder Judicial Federal. Y esto está interesante porque por ahí hay criterios discrepantes, incluso donde en algunos circuitos sí le reconocen esta calidad de funciones materialmente jurisdiccionales a este tipo de organismos, como los juzgados cívicos o jueces municipales, donde incluso no pueden promover el recurso de revisión, porque hay una prohibición expresa en la ley de amparo, donde las autoridades con funciones jurisdiccionales no pueden interponer la revisión. Y haciendo una interpretación de dicho dispositivo, en ciertos circuitos de algunas entidades federativas, los plenos de circuito determinaron que el recurso de revisión es improcedente cuando lo prueba, por ejemplo, un juzgado cívico, porque si bien es cierto es una autoridad administrativa, este tiene funciones materialmente jurisdiccionales. Entonces, esto se va a prestar, estoy seguro, a la discusión, porque ellos van a decir que no están obligados a observar la jurisprudencia porque no son órganos propiamente jurisdiccionales. Si de por sí violentan los derechos humanos de los gobernados, ahora imagínense con esta cuestión de que vayan a argumentar que como hablan única y exclusivamente de órganos jurisdiccionales y ellos no lo son, pues que no están obligados a observar la jurisprudencia. Fíjense bien, a ver, le voy a dar lectura al artículo 87 de la Ley de Amparo. Digo, me voy a desviar un poquito del tema, pero para que entiendan esta cuestión que les estoy comentando. Dice: las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado o a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por eso es que un juzgado en materia civil, familiar, mercantil no puede interponer el recurso de revisión cuando una sentencia de amparo otorga, valga la redundancia, el amparo y protección de la justicia federal, porque carece de legitimación. ¿Sí? Hay una prohibición expresa para que las autoridades judiciales o con funciones jurisdiccionales puedan promover el recurso de revisión. Entonces, si lo interponen, el mismo es improcedente. ¿Sí? Ahora, en algunos circuitos se hace una interpretación de este dispositivo y pues se llega a la conclusión que los mismos no están legitimados para interponer el recurso de revisión, aunque formalmente no sean órganos jurisdiccionales. Es decir, sean autoridades administrativas, pero que tramiten procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Es decir, actos administrativos lato sensu. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, un juez cívico, una oficialía conciliadora, un órgano de control interno, no puede promover el recurso de revisión. Pero eso no lo dice no lo dice un determinado pleno. En la Ciudad de México, todos esos órganos normalmente te promueven el recurso de revisión y le dan entrada y se tramita. Entonces, lo que se busca con esta cuestión de los plenos regionales
es que ya no haya criterios tan discrepantes. ¿Sí? Bueno, regresando al tema. Ahora entonces, conforme al nuevo texto de la ley de amparo, la jurisprudencia que emita la Suprema Corte actuando en pleno será obligatoria entonces para las salas, pero no para el pleno. Es decir, el pleno no está obligado a observar la jurisprudencia que emita. Esto también es muy peligroso, porque si emitieron un determinado precedente y en una subsecuente determinación no están de acuerdo con el mismo, podrán emitir uno diverso. ¿Sí? Ahora, la jurisprudencia que emitan las salas, pues de ninguna forma puede ser vinculatoria para el pleno, pero tampoco va a ser vinculatoria para la otra sala. En esencia, ahí se sigue respetando lo que establecía la anterior ley. Ahora bien, tratándose de la jurisprudencia del pleno como de las salas, obviamente seguirá siendo obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, tanto del orden federal como del fuero común. Aquí la pregunta va a ser, bueno, entendemos nosotros que es un órgano jurisdiccional, pero no todos los abogados entienden que es un tribunal propiamente dicho, y lo que es un tribunal, o más bien una autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales, porque no distinguen entre lo que es un acto materialmente administrativo y un acto administrativo lato sensu. Entonces, aquí el problema va a ser entonces que ese tipo de autoridades con funciones materialmente jurisdiccionales, si se adhieren a una interpretación literal de lo que refiere ahora la ley de amparo, van a decir, no, pues yo no soy un órgano jurisdiccional, soy una simple autoridad administrativa, entonces pues yo no tengo que respetar lo que dice la jurisprudencia. Ahí dice específicamente órganos jurisdiccionales. Ahora, finalmente hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora podrá emitir jurisprudencia por precedentes a través del Pleno o de las salas, sin que se requiera para ello de 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido y ninguna en contrario, sino que bastará con una sola resolución para formar jurisprudencia. Ojo, siempre y cuando sea aprobada por 8 ministros emanando del Pleno y 4 ministros proviniendo de las salas, pues así lo establecen expresamente los artículos 222 y 223 del dictamen de reforma que recientemente acaba de aprobar la Cámara de Diputados. Con lo anterior, entonces, desaparece la jurisprudencia por sustitución del sistema de integración de la jurisprudencia al derogarse dicha forma de emisión del artículo 230 de la ley de amparo, es decir, el artículo 230 de la ley de amparo que contemplaba la figura de la jurisprudencia por sustitución se deroga y por ende desaparece esta forma de emitirse la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Nelly? Pues sí. ¿Sí? ¿Usted qué piensa, ahora que es por precedentes? Pues lo que le comento. ¿Es mejor? ¿Va a haber más laguna, más confusión? ¿O sí se mejora la jurisprudencia? Si se utiliza de forma debida, es un instrumento que puede ser valioso incluso para nosotros como abogados litigantes.
porque ya no tenemos que esperar hasta que se emitan 5 sentencias, ¿no?, en un mismo sentido y ninguna en contrario. Bastará con una sola determinación que apruebe el pleno o alguna de las salas para que nazca jurisprudencia y sea vinculatoria. El problema es que ya lo vimos, los ministros y los jueces y los plenos pues van a emitir sentencias a capricho del ejecutivo, y si no lo hacen van a ser objeto de persecución. Por eso él tanto insiste, es que urge la reforma, hay que investigarlos si tenemos corruptos. ¿Cómo puedes tener la calidad moral de hablar de corrupción cuando tú mismo eres un corrupto porque violentas la Constitución y emites leyes que violan derechos humanos y que, de acuerdo a lo que establece el artículo 110 constitucional, pueden ser objeto de juicio político? O sea, no tienen la calidad moral para hablar de corrupción cuando tú mismo eres corrupto, ¿sí? Entonces ya desde ahí pues se prestan muchas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, digo, ojalá nos equivoquemos y se haga un uso debido de este nuevo instrumento de la jurisprudencia. También en la cuestión de las acciones de inconstitucionalidad, tratándose de amparo indirecto, ya no tendremos que esperar a que se declare en una segunda ocasión, bastará con una para que se pueda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad. Si esto se utiliza de manera adecuada, creo que es un instrumento que puede servirnos a nosotros para la defensa de nuestros representados. Pero si el Poder Judicial se presta a emitir sentencias a capricho de ya sabe quién, pues entonces, pues que Dios nos agarre confesados, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero ojalá se sepa utilizar esta cuestión de los precedentes de la forma debida. Bien, ahora regresando al análisis de las reformas, vamos a analizar ahora lo relativo a los plenos, que como bien sabemos ya no serán plenos de circuito, sino plenos regionales. Derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, el Poder Judicial de la Federación se compone también por los denominados plenos de circuito, ahora plenos regionales. En los circuitos judiciales, donde solamente hay 2 tribunales de circuito, pues se integra por la totalidad de los magistrados que la conforman, mientras que en aquellos circuitos en los que hay más de 2 tribunales colegiados, se integrará por un magistrado de cada tribunal, y el cual debe ser electo por el pleno del propio órgano jurisdiccional. Cuando en un circuito funcionen tribunales especializados, los plenos de circuito estarán también especializados por materia. Los plenos de circuito, según se establece en la exposición de motivos de la reforma constitucional de junio de 2011, se crearon para establecer, o más bien fortalecer, la función del Poder Judicial de la Federación y coadyuvar a la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Y en esa exposición se establecía que estos plenos fueron creados para resolver las posibles contradicciones de tesis entre los tribunales pertenecientes a un mismo circuito, y que dichos órganos estarían integrados por los miembros de los propios tribunales colegiados de circuito, ya que eran los que de primera mano y de forma más cercana conocían la problemática que se presentaba en sus propios circuitos, lo que permitía homogeneizar los criterios dentro de un determinado circuito. Y con esto pues lo que se evitaba era estas contradictorias tesis, ¿no? Que a veces se daban entre un tribunal colegiado y otro. Sin embargo, se dieron cuenta que pues no se solucionó
esta situación, porque ya lo vimos en el circuito primero, resuelven en un determinado sentido, en el circuito segundo en otro, en el tercero, y finalmente sigue existiendo esta cuestión de criterios divergentes. Entonces, para darle solución a esta situación, lo que se hace ahora es que dicen, vamos a sustituir a los plenos de circuito por plenos regionales. Y un pleno regional lo que va a comprender son a distintos circuitos, es decir, una región estará compuesta, vamos a decir, por ejemplo, por el circuito primero, segundo y tercero. Entonces, con esto lo que vamos a buscar es unificar los criterios, ya no por circuitos, sino por regiones. ¿Quién se va a encargar de determinar cómo van a estar integrados estos circuitos? Obviamente el Consejo de la Judicatura Federal mediante los acuerdos generales. Entonces hay que esperar a que se emitan los acuerdos correspondientes para ver cómo va a estar constituido un determinado pleno regional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Cintia? No, okay. doctor, todo bien. Bien. Ok. Ahora, las atribuciones básicamente con que cuentan los plenos regionales van a ser las mismas con las que contaban los plenos de circuito, pero con las variaciones que les estoy comentando, que ahora las regiones se compondrán de diversos circuitos y que desaparece el término jurisprudencia por contradicción de tesis, y ahora vamos a hablar de contradicción de criterios. Entonces, de esta forma, la jurisprudencia que emitan los plenos regionales será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su respectiva región. Ya no nos habla de circuito, sino de región, salvo la Suprema Corte, ya sea actuando en pleno o en salas, porque como son órganos superiores, pues no están obligadas a observar la jurisprudencia que emane de su inferior jerárquico. Y esto está previsto en el artículo 217, párrafo tercero de la Ley de Amparo, obviamente ya reformado. Okay, ahora vamos con los tribunales colegiados de circuito. Estos, como bien lo saben, son órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación. Su número y división en circuitos, así como su competencia y especialización, pues está determinada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de los acuerdos generales. Estos órganos pues, fueron creados a partir de la reforma constitucional del 19 de febrero de 1951. Su objeto es solucionar el rezago en los juicios de amparo que existía en ese entonces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada tribunal colegiado de circuito se integra por 3 magistrados y pues obviamente son apoyados por los secretarios de acuerdos y otros funcionarios. Uno de los magistrados funge como presidente del tribunal, mismo que representa en esencia al tribunal en todos los juicios, hasta ponerlos en estado de resolución, y es el que distribuye los asuntos entre los magistrados y es el que dirige los debates que se presentan a la hora de resolver los juicios. Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito se adoptan por unanimidad o por mayoría de votos de sus integrantes. Quienes incluso pueden abstenerse de votar cuando tengan alguna excusa o impedimento legal, pudiendo
el magistrado solicitar que disienta de la mayoría para formular creo que me salí. Perdón. Se sale, doctor. Sí, es que están marcando, pero son los alumnos de, como están haciendo sus exámenes, ya saben, es día de que tienen dudas. Lo bueno es que lo puse en silencio, si no, pero aún así, perdón, ya hasta se me fue. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, es en vivo, es la ventaja, siempre estamos expuestos a este tipo de cosas. Estaba hablando de la unanimidad por mayoría de votos de ok. los colegiados. Ay, que podía abstenerse de votar, ¿verdad? Cuando de alguna manera discrepara con la mayoría, y puede solicitar incluso que se emita su voto particular. Actualmente las atribuciones de estos órganos jurisdiccionales están previstas en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esencia se respetó lo que establece dicho dispositivo. No hubo mayores cambios. Y se me hace tedioso estarle dando lectura al mismo, ¿no? Por eso vamos a obviar algunas cosas y ya en su material ustedes lo analizan con detenimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, estos órganos, lo más importante que nos interesa para efectos de la materia es que estos órganos pueden conocer, en este caso, de la jurisprudencia por reiteración de criterios. Este va a ser el único órgano jurisdiccional facultado para emitir jurisprudencia por reiteración de criterios, o como también se le conoce como el sistema tradicional, porque ¿cuáles? 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido y sin ninguna en contrario. Es decir, las salas, ni el pleno, ni los plenos regionales pueden emitir este tipo de jurisprudencia. Los únicos órganos facultados para emitir jurisprudencia por reiteración de criterios van a ser los tribunales colegiados de circuito. Bueno, en relación a su obligatoriedad, la jurisprudencia proveniente de estos órganos resulta obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, que ya sabemos serán sustituidos por los tribunales colegiados de apelación. Será obligatoria para los juzgados de distrito y los demás órganos jurisdiccionales, tanto del fuero federal como del fuero común. La jurisprudencia que emita un tribunal colegiado no vincula a otro tribunal colegiado, es decir, no están obligados a observar la jurisprudencia que emitan sus homólogos. Y por supuesto los plenos regionales tampoco estarían obligados a observar la jurisprudencia que emita un tribunal colegiado. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Okay. no. Ahora, ¿qué nos dice entonces el artículo 217, párrafo tercero, en relación a este tipo de jurisprudencia? Lo siguiente, dice: la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. ¿Sí? Entonces, no es vinculatoria ni para los plenos, ni para las salas, ni para el pleno de la Suprema Corte, ni para sus homólogos. Entonces, ¿quiénes son los obligados?
los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, todos los órganos jurisdiccionales federales y del fuero común. Bien, ahora vamos a analizar entonces lo relativo a los tribunales colegiados de apelación, antes tribunales unitarios de circuito. Bueno, haciendo una remembranza, estos tribunales eran unitarios precisamente porque se conformaban por un solo magistrado. Sin embargo, en la exposición de motivos nos dicen que la función de que pasen de ser unitarios a colegiados es porque era necesario para una mejor impartición de justicia que las decisiones que se emitieran fueran de forma colegiada y no solo al arbitrio de una persona, y que esto pues nos va a permitir que se emitan sentencias pues más apegadas a derecho. Vamos a ver si efectivamente es así. No lo sabemos porque, pues como lo comentamos, si las sentencias se van a emitir a capricho de una determinada persona, pues de nada sirve, ¿verdad? Ya en la práctica que sean colegiados, sobre todo cuando el magistrado presidente dice que hay la instrucción de que resuelvan en un determinado sentido, que eso no se da, ¿verdad, Nelly? No, pues no. Bueno, es muy raro. es muy raro, ¿va? Se dará en otro país, pero en México no. ¿Verdad? Tampoco, Cintia, ¿va? No, eso ocurre en otros, ¿verdad? A lo mejor en Venezuela. Ok, bueno. Los tribunales de apelación ahora van a estar regulados dentro del artículo 25 de la ley de amparo, el cual me voy a permitir darle lectura, y dice lo siguiente: los tribunales colegiados de apelación, los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales se